la disposición en sus corazones para conectarse. Te damos gracias, Señor. Sigue tú guardándolos, amado Padre, que en este tiempo, Señor, de estudio no haya ninguna distracción, Señor, sino que podamos estar atentos a tu palabra, Señor, a la enseñanza, Señor. Te doy gracias porque nos das la oportunidad de compartir con nuestros hermanos, Señor. Gracias porque es un privilegio y te pedimos que seas tú dándonos fortaleza y gracia delante de mis hermanos, Señor, y que lo que hablemos sean cosas edificantes, Señor. No es nuestra intención juzgar, ni criticar o condenar, Señor, sino exponer un tema, Señor, hablar de las cosas que pues se viven día a día. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por la vida de mi esposo, por la oportunidad que nos permites tener de servir a ti juntos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amado Padre, te agradecemos, Señor, en esta noche, Señor, la oportunidad, Señor, que nos das de seguir siendo capacitados y enseñados, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu voluntad, Señor, es que seamos llenos de tu conocimiento, del conocimiento de quién eres tú. Vivimos, Señor, y tenemos que vivir una vida llena del Espíritu porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. No es como en el Antiguo Testamento que iba y regresaba, sino ahora, Señor, podemos afirmar, Señor, que somos llenos de tu Espíritu, porque tu Espíritu Santo está con nosotros de manera permanente. A veces, Señor, dejamos que todavía la carne tenga una mayor influencia en nuestra mente, en nuestros corazones. Pero, Señor, hoy estamos buscando tu rostro, Señor, y al ser capacitados y enseñados, anhelamos, Señor, que esa influencia de tu Espíritu Santo sea en nuestras vidas. Otra parte de tu voluntad, Señor, es que vivamos una vida llena, pero llenos de tu Espíritu Santo. Y la promesa que tú nos has dado, Señor, cuando subiste a los cielos, Señor, era que el Espíritu Santo iba a venir con nosotros. Y hoy, Señor, vivimos en esa era del Espíritu Santo, en el que nos guía, en el que nos enseña, en el que nos muestra, Señor, quién eres tú. Gracias, Padre, gracias por esta oportunidad, Señor. Nos acercamos a ti humildemente, Señor, pidiéndote que hoy, como todos los días, como a toda hora, Señor, nos vuelvas a hablar. Síguenos capacitando, síguenos enseñando, Señor, para que podamos ser hombres, mujeres, esposos, Señor, perfectos, perfeccionados, enteramente capacitados para toda buena obra, Señor. Y que podamos, Señor, tener esa autoridad que tú tenías, Señor, esa autoridad que ejercías con la coherencia de lo que hablabas y lo que hacías. Que también nosotros, Señor, hagamos viva la palabra en nuestras vidas y que todo lo que escuchemos, hablemos, enseñemos, seamos coherentes y vivirlos día a día, Señor, en un estilo de vida como tu Hijo Jesús. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están llegando, por los que nos podrán ver en Facebook, en YouTube. Gracias, Señor. A ti, Padre, es el honor, a ti es la gloria, porque tú eres el único merecedor de toda ella. Amén. Señor, gracias te damos, Señor, como han orado Ángel y Diana, Señor, te damos gracias por este día, Padre bendito, por este momento, Señor, porque mes con mes, Señor, se hace una reunión mensual de matrimonio, Señor. Te pedimos, Padre, que como siempre tú eres el invitado principal, Señor, de nuestras reuniones, y te pedimos, Padre, que la palabra que sea expuesta el día de hoy, Señor, primeramente, Señor, sea llena, Señor, de tu poder, Señor, de tu poder transformador. Y te doy gracias por los instrumentos que son Ángel y Diana, Padre, porque son instrumentos dispuestos, Señor, que son utilizados, Señor, con tus manos, Padre, para llevar el mensaje, Señor, que tenemos que escuchar este día. Te pido, Señor, por cada uno de los matrimonios aquí representados, Señor, y por los que se han de conectar, Padre Santo. Te pido, Padre, que tu palabra, Señor,
nos transforme, nos renueve, Señor, nos redarguya, Señor, nuestros corazones, Señor. Que, como decía Angelito la reunión pasada, Señor, esto no son temas, Señor, que quizá vivamos, Señor, pero que son importantes tocarse, Padre, para examinarnos, Señor, para que tu palabra sea como una lupa, Señor, dentro de nuestros corazones, dentro de nuestro ser, Señor, que nos analicemos, Señor, y que cada acción y cada cosa que nosotros tenemos, Señor, como pareja, Señor, sea llevada, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, y seamos transformados y renovados en ti, Señor. Gracias te doy, Señor, porque si estamos aquí en esta reunión, Señor, es porque deseamos, Señor, ser ministrados con tu palabra, Señor. Que tú dejes, Señor, en nuestros corazones sembrada tu palabra, Padre, para que dé fruto. Y enséñanos, Señor, a saber, Señor, que el testimonio, Señor, y la congruencia, Señor, entre lo que leemos, decimos y hacemos, Señor, tiene que estar en un conjunto, Padre, para que podamos, Señor, dar testimonio, Señor, de lo que nosotros estamos cambiando. Gracias te doy, Señor, en esta hora, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Señor bendito Dios y Padre Celestial, gracias, maravilloso Dios. Gracias, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, Señor, como matrimonios, Padre Santo, estar delante de tu presencia, Padre Santo, para que tú seas forjándonos, Padre Santo, para que seamos esa clase de matrimonios, Padre Santo, que podamos alumbrar a otros, Padre. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este privilegio, Padre, de podernos instruir, Señor, de poder, Señor, estar delante de tu presencia para que tú seas, Padre Santo, como decía, Señor, tu palabra, Señor, dándonos, Señor, un nuevo corazón, Señor, un corazón de carne que siente, que ama, Padre. Ayúdanos, Padre Santo. Y también, Padre Santo, como dice tu palabra, Señor, estarnos renovando continuamente, Señor, y no tomando, Señor, las culturas, Padre Santo, de este mundo, Señor, que cada vez se va más al pique, Señor, y que a todo lo malo, Señor, le llaman bueno, Padre. Ayúdanos, Señor, a estarnos renovando, Señor, continuamente con tu palabra, Padre Santo, a salirnos, Señor, de ese montón, Padre Santo, y verdaderamente, Señor, ser luz, Señor, para todos aquellos, Padre Santo, que viven, Señor, en el error, Padre. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, a estar transformando nuestro matrimonio, Señor, a estar verdaderamente caminando, Señor, bajo tu voluntad, bajo tu palabra, Padre. Gracias, Padre Santo, por este privilegio, Señor, que nos da, Señor, de abrir tu palabra, Señor, y de estar aquí, Señor, como grupo, Señor, Padre Santo, delante de tu presencia, Padre Santo, para que tú, Señor, conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, nosotros estemos siendo renovados, Señor, estemos siendo, Señor, limpiados, Señor, en nuestro matrimonio, Señor, para que podamos ser luz para otros, Señor, para que podamos, Señor, ayudar a otros matrimonios, Señor, que se encuentran, Señor, en el horror, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar, Señor, cada día, Señor, reforzando nuestra fe, Señor, reforzando, Señor, nuestro entendimiento, nuestras enseñanzas, Señor, pero bajo la lupa de tu palabra, Padre Santo, no viviendo a nuestra manera, Señor, sino conforme a lo que tú dejaste escrito en tu palabra, Señor, a todas esas enseñanzas, Padre Santo, que tú nos dejaste en tu precioso libro, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a caminar como matrimonio, Señor, verdaderamente, Señor, capaces, Padre Santo, para estar delante de tu presencia, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que tú, Señor, estableciste, Padre Santo. Ayúdanos a tener, Señor, amor, Señor, en medio de nosotros, Señor. Luz, Padre Santo, para también ser, Señor, ejemplo, Señor, a nuestros hijos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores, Señor Dios Todopoderoso, que seamos ejemplos también dentro de nuestro núcleo familiar, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser mejores, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos también, Padre Santo, que sigas bendiciendo, Señor, al matrimonio de Dianita y Angelito, Señor. Bendícelos, Padre Santo. Llénalos, Señor, de tu gracia, de tu sabiduría, Padre Santo, para que ellos sigan, Señor, impartiéndonos, Señor, tu palabra, Señor, bajo tus estatutos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a tener la capacidad de entender, Señor, la capacidad, Señor, no solamente de escuchar, sino también, Señor, de ponerlo por obra, Padre. Ayúdanos, Señor,
a estar firmes, Señor, como matrimonio, Padre Santo, a estar firmes, Señor, como parejas, Padre, amarnos, Señor, entendernos, Señor, a apoyarnos mutuamente, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque te tenemos a ti, Padre, como nuestro guía, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Dejamos esta clase, Señor, en tus manos y que sea tu Espíritu Santo, Señor, renovándonos, Señor, como matrimonio, que sea tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, muchas gracias. Adelita, ¿quieres orar? Te escuchamos. Sí, claro que sí. Señor, te doy gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, que tomemos de tu palabra, Señor, que los hermanos nos ayuden, Señor, que tú les des a ellos, Señor, palabra para que nos la compartan, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y te pido, Señor, que seas tú en cada matrimonio de esta congregación, Señor, que tú seas hablándole a nuestros esposos, Señor, hablándonos a nosotras las mujeres, Señor, cómo debemos de tratar, Señor, a nuestro marido, Señor, para que podamos educar a nuestros hijos y sean unos buenos maridos, Señor, unas buenas esposas, Padre. Te pido que tú seas en nosotros, Señor, dándonos sabiduría, Señor, para poder hacerlo, Señor. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias por que pudimos orar juntos. Y bueno, pues vamos a empezar este tema. Solamente quiero hacer un pequeño resumen. El mes pasado vimos Romanos 12:2 y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También hemos estado trabajando durante esta semana la voluntad de Dios y todavía la vamos a estar manejando durante 2 semanas más, ¿no? Vamos a ir, porque aquí este versículo engloba que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y es cierto, pero como hemos ido trabajando, vamos a ir conociendo más acerca de la voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces veíamos que nos pide que tengamos un cambio radical según o que seamos como Cristo. Veíamos también que la palabra transformaos viene del griego metamorfo, que quiere decir continúen ustedes transformándose o continúen siendo transformados. Entonces, veíamos que esta palabra hay una doble acción. La acción del ser humano, el respaldo y la promesa de Dios. El respaldo y la promesa de Dios están dados. Yo les hemos compartido que Dios ha hecho ya todo. Ahora nos corresponde a nosotros hacer. En esta parte nos corresponde continuar transformando nuestro entendimiento, no amoldándonos a este mundo, a lo que dice este mundo. Vivimos en este mundo y estamos siendo probablemente podría decir atacados, probablemente seducidos por toda esta ideología de este mundo, pero el Señor nos dice, renueven su mente para que no se amolden a ellos, sino ellos se amolden a ustedes. Entonces estamos viendo esta serie de temas del machismo, ¿verdad? Y bueno, pues vimos que el machismo consistía básicamente en el énfasis o exageración de las características masculinas y la creencia en la superioridad del hombre, ¿no? Y veíamos algunas características como el hombre macho, agresivo, fuerte, veíamos que el hombre no tiene que mostrar sus emociones o ser sentimentalista, ¿no? Sino que tiene que ser fuerte, que él no muestra sus emociones. Y bueno, vamos a pasar hoy al nuevo tema y esto que vamos a hablar habla acerca de el machismo y el complejo de inferioridad. Hemos comentado ya algunas características del machismo y ahora vamos a ver el complejo de inferioridad conduce a la exageración del machismo. Muchas veces
las personas con estos rasgos, que puede ser, como dijimos, no estamos tratando de decir, tú tienes esos rasgos, no, sino como decía nuestra hermana Mimi, es para que a través de estos estudios y de la palabra podamos ser examinados o podamos examinarnos en dónde estamos posicionados. Podemos estar en el nivel 1, podemos estar en el nivel 10 o en el nivel 5, pero sobre todo no para que seamos juzgados o nos sintamos juzgados, sino para que decidamos ser transformados, ¿no? Decidamos ser transformados y entonces cambiar. Entonces, veíamos que detrás de todo aquel que se comporta como si fuera superior a otros, podemos esperar un sentimiento de inferioridad que exige todos los esfuerzos especiales de ocultación. Muchas veces las personas agresivas, las personas que demuestran o que se comportan como machos, en realidad están reflejando un sentido de sentirse inferiores. Y para poder compensar esta circunstancia, bueno, entonces se van hacia el otro extremo, que es ser machos, ¿no? Los complejos de inferioridad, en la mayoría de los casos, los encontramos en las experiencias de la primera infancia. Nuestra hermanita Adelita, en su oración decía que como padres podíamos enseñar a ser a nuestros hijos verdaderos hombres, ¿no? Hombres en el sentido de amar, de demostrar este afecto, este cariño, porque desafortunadamente este fenómeno cultural del machismo y no sembrismo, ¿cómo se llama? Feminismo, perdón, del feminismo y también de la violencia intrafamiliar muchas veces nace desde el hogar, desde lo que enseñamos los padres, desde lo que compartimos, del ejemplo que le damos a nuestros hijos, desde ahí nace este fenómeno que es cultural. Entonces, al examinar las prácticas de crianza, encontramos ciertos elementos que alimentan el complejo de inferioridad. Un estudio revela que el tener hijos hombres es motivo de orgullo paterno, pero a la larga resulta perdiendo en lo que se refiere al afecto paterno y cuidado cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Que culturalmente es mejor tener hombres, o los padres pueden decir, qué bueno que es hombre, ¿no? Pero en esta cultura en la que los hombres no debemos de demostrar nuestros sentimientos y siempre tenemos que ser recios, fuertes, rudos, entonces vamos alejando a nuestros hijos y nuestros hijos varones van creciendo con ese complejo de inferioridad. La palabra es muy clara cuando dice varón y hembra, hombre y mujer, para que seamos esposos y formemos una familia. Y esperamos más adelante compartir otros temas, pero cómo la mujer, como madre, aporta ciertas cosas a los hijos y cómo el hombre tiene que aportar otras cosas a los hijos que hacen el complemento. O sea, no solamente mujer y hombre nos complementamos, sino madre y padre complementamos a los hijos y vamos aportando rasgos, educación, vamos creando el carácter, el temperamento, porque la palabra dice que desde el vientre de la madre, cuando María fue a visitar a su prima Isabel, y ya tenía Isabel a Juan el Bautista en su vientre, todavía era no sé, creo que es se me fue la palabra, todavía estaba el bebé en el vientre, pero cuando vio a María, que ya traía también a Jesús, dice que él saltó de gozo. Entonces, los bebés, desde que son creados, tienen una percepción muy especial Angelito, o espiritual. Mande. perdón, ¿es Isabel o Elizabeth?
Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth, Elizabeth. perdón, Elizabeth. Ah, La madre de Juan el Bautista, ¿verdad? sí, Elizabeth. Gracias, Sí. Elizabeth. Sí, gracias, hermanita Mimi. Elizabeth, la madre de Juan, entonces, ahí vemos cómo desde que son engendrados, los bebés ya empiezan a tener entendimiento. Y a veces, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero la otra vez escuchaba a unos familiares que decían, no te preocupes, los niños antes de los 3 años no se acuerdan de nada y no pasa nada. No es cierto. Los niños de los 0 a los 4 años es cuando se acuerdan de todo, absorben todo y todo lo creen. O sea que si yo le digo a mi niña, eres una princesa, ella cree que es una princesa. Pero si yo le digo, estás fea, hoy amaneciste fea, ella cree que es fea. Entonces, desde ahí como padres, tenemos que tener cuidado en cómo nos dirigimos a nuestros hijos. No sirves para nada. Sí, o si no sirves para nada, o eres un inútil, a ver, presta para acá. Cosas así son palabras que se quedan clavadas en nuestros hijos y que después van teniendo comportamientos. Entonces, la falta también de padre o de madre afecta a nuestros comportamientos de adultos y que tenemos que irlos trabajando, ¿verdad? Por eso dice la palabra que tenemos que renovar nuestro entendimiento, que nuestros pensamientos sean llevados, sean sujetos hacia los pies del Señor y que sean renovados, que quitemos esos pensamientos y pongamos otros pensamientos. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero bueno, entonces veíamos que en la casa es un orgullo en muchos, no estoy diciendo que sea la regla, pero en muchos hogares el tener un varón es un orgullo para los padres varones, pero después no se lleva a cabo esta enseñanza, esta guía, y entonces esta falta de demostrar sentimientos, de abrazarlos, de decirles que los amamos, de guiarlos, va ocasionando ese complejo de inferioridad en los niños. El niño no solo siente la inferioridad física natural, sino además una inferioridad mental resultante del temor y la distancia de sus padres, particularmente del papá. Con el objeto de aumentar más aún esta distancia, el trato del padre es con frecuencia rudo y hostil. Entonces, no estoy diciendo que los niños no, que están más acostumbrados que jugar con los carros, que a lo mejor a correr, a brincar, a saltar. No estoy diciendo que no se haga eso, pero sí es muy importante que como padres varones también les demostremos cariño a nuestros hijos varones, afirmándolos, abrazándolos, dándoles ejemplo de trato amoroso a nuestras esposas, ¿no? Porque como lo hemos estado viendo, dice, Jesús decía, yo solamente hago lo que veo que el Padre hace. Nos está diciendo que en la educación, en la crianza, el ejemplo de los padres es más importante que las palabras. Yo le puedo decir, te amo a mis hijos, pero si nunca los abrazo, si nunca los escucho, si nunca me siento con ellos a platicar, probablemente mis palabras solamente sean esas palabras. Necesitamos demostrarlo con hechos. Y también hoy orábamos eso, ¿verdad? Que la palabra que entendamos que el Señor nos muestre, la estemos aplicando en nuestras vidas. Ese era el poder y la autoridad de parte de Dios en la vida de Jesús. Porque Jesús hacía solamente lo que veía que el Padre hacía. Y había congruencia y coherencia en eso. Entonces, mientras que a las niñas se les muestra afecto y ternura, los hombres deben ser endurecidos y se espera que muy pronto se hagan autosuficientes y viriles. La mayoría de las actividades que son típicamente masculinas son alabadas y fuertemente inculcadas, incluyendo las manifestaciones sexuales y agresivas. El niño aprende a través del trato que se le da, que el ser machito genera confianza en sí mismo
y le origina muchos privilegios especiales. En contraste con esto, observa cómo su hermana tropieza con una serie de restricciones indicadoras de su situación de dependencia, debilidad e inferioridad. Y por eso hemos hablado que desde la educación de los padres estamos educando para que nuestros hijos desarrollen esta forma de vida del machismo y que consideren que la mujer es inferior a ellos. Hasta aquí, ¿alguien nos quiere comentar algo? Hermanita Mimi. ¿Vamos bien? ¿O hermanita Delito, hermanito Herón? No, pues está creo que está muy claro lo que nos estás exponiendo. Es muy importante, como dices tú, nuestro testimonio para nuestros hijos. Debemos de, como dices tú, enseñarles a los niños el que también demuestren sus sentimientos, porque hay veces que viven también, como decías tú, el hombre no debe llorar, el hombre debe aguantarse, el hombre es el fuerte. Entonces, enseñarle a los niños que también sepan demostrar sus sentimientos, porque luego viven así también ellos, ¿cómo se le llama? Reprimidos. Reprimidos, viven reprimidos dentro de ellos y crecen con ese sentimiento y por eso a veces ellos son malos, ¿no? Por eso es muy importante la educación basada en la palabra de Dios, porque siempre que sea basada en la palabra de Dios van a ser hombres dignos, hombres verdaderamente que sean padres amorosos, como tú decías. Es muy importante demostrar el amor, no solamente decirles te amo, sino siempre tener el tiempo para que ellos también cuando sean padres puedan demostrarle eso a sus hijos, amarlos, instruirlos, que sepan amar verdaderamente a sus hermanas, a sus esposas, porque lo que ellos ven, como tú decías, lo que ellos ven dentro del matrimonio, ellos van a hacer. Estaba yo viendo un testimonio de una hermana, estaba dando su testimonio y decía ella cómo era tratada como esposa. Y decía ella que era tratada por su esposa a golpes, a malas palabras, y sus hijos la trataban así. Entonces decía esta hermana, que es muy peligroso eso, porque lo que los hijos ven, ellos hacen. Dice, porque inclusive a mí me faltaban el respeto. ¿Por qué? Porque lo veía que sus padres que su padre lo hacía. Y él como hijo menos bajaba a la mujer, inclusive a mí como su madre, ¿no? Entonces, cuán importante sí es tener una educación verdaderamente basada en la palabra de Dios, porque mientras sea basada en la palabra de Dios, va a funcionar como funciona en la vida del Señor Jesús, ¿no? Como tú decías, haciendo siempre la voluntad del Padre, siempre van a ser lo mejor para la familia y para nuestros hijos, que es lo más importante dentro del matrimonio, los hijos, ¿no? Eso es, Angelito, lo que yo te entendí. Muchas gracias, hermanita Mimi. Adelante, hermanito Herón. Veo que tienes tu mano levantado. Adelita, por favor. Buenas noches, Dios les bendiga a todos, hermanos. Yo creo que estoy de acuerdo con el hermano Ángel y creo que los valores que nosotros estamos adoptando de Cristo hacia cómo podemos enseñarle a nuestros hijos esos valores dirigidos por el Espíritu Santo, como es Dios primeramente. Creo que desde ahí empezamos a establecer el reino de Dios en nuestra familia, pero también enseñarles que sean dependientes de Dios, porque nosotros hemos aprendido ahora en la palabra de Dios que algunos de nuestros padres, al menos en mi caso, mi padre no tuvo esa guianza espiritual, aunque posiblemente haya o lea la Biblia, no quiere decir que
que haya arraigado en su vida la palabra de Dios para enseñarme valores diferentes a los que están en el mundo. Entonces, ahora yo, estudiando la palabra, he aprendido otra forma diferente, aunque en cierta forma nosotros nos vamos, entre más nos metamos a la palabra, nos vamos a dar cuenta qué es lo que estamos haciendo mal y corregirlo. O sea, porque realmente creo que el espejo que alguna vez el pastor nos mencionaba, que nos miráramos al espejo, creo que el Señor nos muestra ese espejo por medio de su palabra, en qué estamos fallando y qué estamos haciendo bien, y aún lo que estamos haciendo mejorarlo. ¿Para qué? Para que nuestros hijos aprendan de la palabra de Dios. Ahora, en mi caso, que soy padre, ¿no? O sea, una vez me decía mi esposa, es que Aaroncito quiere ser como tú. Y pues yo sí me fui para atrás. Le soy honesto, o sea, yo en vez de, pues de darme gusto, me dio mucha preocupación y ocupación para que, pues saber que alguien me está viendo y que está aprendiendo de mí. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Al menos para mí es una responsabilidad muy, muy grande que Dios ha puesto en mis manos. Pero al igual es una bendición. Es una bendición que Cristo nos haya alcanzado para que Dios pueda obrar en nuestras vidas y que nosotros queramos establecer el reino de Dios en nuestros hogares. O sea, porque Dios quiere siempre, pero depende de nosotros, que nosotros queramos que eso pase. O sea, y aún con nuestros hijos, enseñarles a orar, a ser dependientes de Dios. O sea, y creo que aprender a diferenciar de cómo podemos expresar realmente el amor, el cariño, o sea, no diciendo que un golpe es por amor, no. Una mala palabra es una mala palabra, no puede decir que es con amor o yo decirle un subdómino a mi esposa, de decirle gorda o flaca o chaparra y decirle que lo hago con amor, no. O sea, porque esas son expresiones que realmente pues son semillas de mal, o sea, no son de buenas. Eso es todo, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Qué interesante lo que nos van comentando. Y hay un canto de Juan Carlos Alvarado, que ahorita no recuerdo bien cómo se llama, pero habla de eso, habla que cómo el hijo quiere imitar al padre y entonces él como padre debe de imitar a Cristo, debe esforzarse para ser como Cristo, para que entonces el hijo también sea como Cristo, ¿no? Entonces, sí es una responsabilidad, pero a lo mejor en un momento dado debemos de estar tranquilos en el sentido de que vamos o estamos siendo capacitados enseñando de parte de Dios y entonces cada día nos esforzamos a parecernos más como el Señor, a ser transparentes, a ser de una sola pieza y entonces ese peso va a disminuirse porque somos así, ¿no? Como el Señor quiere que seamos, y si nuestros hijos quieren ser como nosotros, entonces también ellos van a ser como el Señor. Porque no podemos, los niños, los hijos a quienes ven son a nosotros.
a nosotros nos observan, nosotros nos miran, nosotros somos sus héroes. Y entonces nosotros tenemos que ser como Jesús. Gracias, hermanito Herón, gracias, hermanita Mimi. ¿Algo, hermanita Mimi? ¿Algo más? Hermanita Mimi Muñoz. Sí, perdón, es que iba llegando mi esposo, perdón. Sí, es muy importante, pues, esta parte, ¿no? De que dices la crianza. Yo, pues, me crié en un hogar sin mi papá, pero mi mamá siempre consideró que fue sabia pues, para inculcarnos a mis hermanos y a mí que no eran ellos más que yo, ni yo más que ellos. Éramos iguales a los ojos de mi mamá. Y yo le agradezco porque yo veo a mis hermanos y tratan bien a sus esposas. Ajá. Digo, a lo mejor tienen detalles, ¿no? Como todo matrimonio, pero yo nunca he escuchado que mis cuñadas se quejen con mi mamá de que tengan maridos machistas. Ujú. Y en el caso con mi hijo Jorgito es lo que yo aplico, trato de mostrarle, de enseñarle lo que es correcto. Algo que decía la pastora el día de ayer en el tiempo con Dios, es que dijo que nosotros como papás siempre vamos a tener una parte fundamental en la vida de nuestros hijos, tanto en la educación secular como en la parte espiritual, porque si nosotros nos apegamos a lo que dice el mundo, pues vamos a entrar en conflicto siempre. Pero si nosotros nos guiamos a la luz de la palabra y educamos a nuestros hijos con la sabiduría que nos da la palabra de Dios por medio de su espíritu, yo creo que vamos a criar mujeres y hombres primeramente temerosos de Dios, porque cuando uno tiene temor de Dios, y no es temor de miedo, sino de temor de hacer algo que ofenda siquiera a tu prójimo y poniendo en primer lugar a Dios, las cosas cambian de perspectiva, ¿no? Y entonces algo muy chistoso, o bueno, no chistoso, ¿no? Yo trato de hablar con mi hijo, le leo la palabra y me dijo que le leyera un título que había salido en la televisión y decía que no confiara en nadie, decía así el título. Y le digo, dice, no confíes en nadie, hijo. Le digo, entonces tú nada más debes de confiar en nosotros. Y él me dijo, y en Dios, ¿no? Y le digo, efectivamente, hijo, y en Dios es el primero en que tienes que confiar indudablemente. Entonces, si yo sigo instruyendo a mi hijo en la palabra de Dios, voy a empezar a escuchar esos tipos de comentarios de su boca, porque sé que el Espíritu de Dios trabaja en su corazón y le da entendimiento. Y así muchos episodios que he tenido con él y que yo le doy gracias a Dios, porque si él va entendiendo el mensaje, él va a poner en práctica lo que yo le enseñe, lo que su papá le enseñe, y la educación y los principios y valores que él tenga desde casa. Gracias, Es hermanita todo. Mimi. Muchas gracias. Y fíjense que esto también es muy importante porque no solamente lo que hemos dicho, no solamente esta enseñanza de palabras, sino también esta enseñanza en los hechos, ¿no? Porque tú decías, hay que confiar en el Señor, ¿no? ¿Y qué pasaría? No estoy diciendo que eso suceda, solamente es un ejemplo. ¿Qué pasaría si en una circunstancia mis hermanitos Jorge y Mimi, que puedan estar viviendo, entonces, en lugar de confiar en el Señor y en lugar de irse a los pies de Cristo y poner en sus manos y todo eso, empiezan ellos a lo mejor alterarse, no sé, preocuparse, no sé, otras cosas, probablemente Jorge te va a decir que, bueno, si hay que confiar en el Señor, ¿no? Entonces, es bien importante esto. Vamos instruyendo con palabras, pero también vamos instruyendo con estos hechos, con los ejemplos. Y entonces es cuando vemos cómo, porque los niños entienden más de lo que creemos, entienden más de lo que pensamos que entienden. Y todo lo replican. Nada más que para ellos no hay todavía bueno o malo. Todo lo que vienen de sus padres, todo lo replican. Por eso dice la palabra de Dios, el reino de los cielos es como de los niños, porque todo confían, porque todo lo, ¿verdad?
Todo lo que ven. todo lo creen y todo lo imitan. Todo lo imitan. Entonces nosotros tenemos que ser como Cristo, ¿no? Imitar a Cristo, ser como Él. Entonces, qué importante, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces en esto que estamos viendo. Y veíamos que las relaciones de hermandad que existen se manifiestan en que las niñas se acostumbran a servir a los hermanos. Esto que nos comentaba nuestra hermanita Mimi, que entre los padres tenemos que enseñar a que todos somos iguales, ¿no? Y en la cultura machista, las mujeres tienen que servir a los hombres, les tienen que lavar la ropa, les tienen que servir de comer, etcétera, 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 ¿no? Tan pronto como pueden, preparan la comida de sus hermanitos, les lavan la ropa y les obedecen cuando ellos les mandan a hacer algo. Además, el hombre debe darse cuenta muy pronto que es el guardián de su hermana por ser fuerte y firme carácter. No estoy diciendo que dentro de los hermanos sí exista un hermano mayor que tenga cierta posición o cierta apoyo, que cuando a lo mejor los papás se van, él pueda estar un poquito, no sé si puedo decir, encargado. Eso no lo estoy diciendo, sino que es esta cultura de como tú eres mujer, tú vas a servirles, vas a ser como su esclava y los hombres, a ver, tráeme, a ver, hazme, a ver. No, eso es lo que estoy tratando de explicar en la cultura machista. La mayoría de los papeles asignados culturalmente a la mujer están concebidos de modo que contrasten con la superioridad del varón. Ya comentamos en el primer estudio que ahorita estamos viendo las cosas como las ve el mundo, pero vamos a llegar a ver qué es lo que dice Dios acerca de cómo tiene que ser estas circunstancias, ¿no? Entonces, si a lo mejor ahí le salta algún foquito de, este hermano como que le vamos a terminar, le vamos a ver y ahí vamos a ir tratando de corregir estas cosas para llegar a donde quiere el Señor que lleguemos, ¿sí? Vamos a ver también que en el machismo, en cuanto a la sexualidad, también tiene casos o tiene también ideas preconcebidas que así deben de ser. El hombre debe ser imperioso, sexualmente agresivo y libre. La mujer respetuosa, casta y casera. Los hombres se consideran fuertes y astutos, las mujeres ingenuas y débiles. Tales ideologías se reflejan en los métodos empleados para la crianza de los hijos, que ya lo estábamos viendo. Métodos que aspiran a lograr que la conformación del carácter, entre comillas, del adulto coincida con los patrones culturales deseables para ambos sexos, ¿no? El hombre como es el único que puede ser infiel, es el que tiene que tener más mujeres, la mujer es más y la mujer no, no es puricasta, entonces es desechable, etcétera, etcétera. Son cuestiones culturales que el machismo afirma que así debe de ser. Entonces, el niño aprende que es superior a la mujer, el niño varón, y adopta una actitud positiva hacia la sexualidad. Además de esto, se le confiere una libertad a su sexualidad. También se le confiere una libertad de movimiento que se presta a que desarrolle un cierto sentimiento de dominio. Bienvenido, bienvenido, Jorgito. Es un placer verlo también. Vamos entonces a concluir. Hemos visto que el machismo es una característica cultural, es decir, es un rasgo cultural muy predominante valga la redundancia, en algunas culturas, ¿no? En donde el hombre, el macho, es superior a la mujer en todos los aspectos. El hombre, el macho tiene que ser agresivo, tiene que no ser sentimental, no ser débil, no debe demostrar sus sentimientos, es superior a la mujer en todos los sentidos, en el trato, en lo sexual, en todos los sentidos. Y esta es una cultura que desafortunadamente en nuestro país todavía sigue predominando. Hasta aquí hemos terminado con el tema del machismo. ¿Algún comentario? ¿Algo que nos quieran decir? ¿Algo más que quieran aportar?
¿No? Hermanito Herón, ¿nada? Hermanita Mimi, Galván. No, no, pues muy interesante el tema, porque la verdad se ve mucho eso, el machismo, pero en los hijos de Dios no debe de hacer eso. El hijo de Dios debe de ser amoroso con la mujer, ¿no? Pero están bonitos los temas, están interesantes. Pues creo que todo está muy claro, lo que ahorita expusiste está muy claro, y con los comentarios que se dijeron, creo que se complementó todo lo que hoy se habló. Creo que estoy de acuerdo con lo que expusiste. Muchas gracias, hermanita Mimi. Y que de eso se trata, ¿verdad? Ahorita acaba de comentarnos algo en nuestra mente Mimi, muy cierto. En los hijos de Dios no debería de haber machismo. En los hijos de Dios no debería de haber feminismo. En los hijos de Dios no debería de haber violencia intrafamiliar. Desafortunadamente, no es que a partir de la pandemia se diera, no. Desafortunadamente la pandemia hizo más visible esas circunstancias, hizo más visible, porque ahora pasamos mucho más tiempo juntos, ¿no? Y no es lo mismo amarnos que tolerarnos, es algo muy diferente. Y en los hijos de Dios tendríamos que amarnos, pero esta pandemia sacó a relucir todas esas circunstancias que en los hijos de Dios tienen que ser erradicadas y tenemos que caminar conforme al corazón de Dios. Ser pulidas, ajá, ser pulidas. Bien dices, que realmente lo que a lo mejor resaltó en estos tiempos de pandemia, como dices, creo que entonces ahí son los pequeños temas o las pequeñas dificultades que a lo mejor hubieron dentro de nuestra familia en esta pandemia, tanto estar viviendo juntos, porque como dices tú, el esposo sale, la mujer se queda. Entonces, pues hay veces que el esposo no se daba cuenta todo lo que hacía la mujer o todo lo que pasaba con sus hijos, y en eso se dio cuenta el padre, todo lo que hace la mamá, ¿no? A lo mejor el niño llora mucho y él pues ya llegaba en la noche y ya estaba acostado y se dio cuenta, entonces hubieron esas fricciones, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta lo que entonces verdaderamente necesitamos, echarle más ganas al estudio de la palabra de Dios y irnos puliendo como matrimonio, ¿no? Y viendo qué es lo que necesitamos realmente. Creo que decías hace rato, nosotros como hijos de Dios tenemos un manual de vida y esa es la palabra de Dios. Ese es nuestro manual de Biblia y para todo tema, podemos encontrarlo ahí, ¿no? Ese es el manual. Es lo que nos diferencia en los matrimonios fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Nosotros sí tenemos un manual por el cual podemos regirnos y llevar un matrimonio feliz, ¿no? Y más que nada echarle ganas como matrimonio y ver esas fallas que suscitaron dentro de nuestro matrimonio y pulirlos con la palabra de Dios y con estos estudios que estamos tomando como matrimonio, ¿no? Ponerlos en obra, ¿no? Eso era nomás, Angelito. Muchas gracias, Marta Mimi. Muy bien, pues estamos ahorita enviando unas imágenes acerca de la voluntad de Dios. Las vamos a seguir enviando, son aproximadamente, le voy a llamar imágenes, porque a veces nada más trae un versículo, a veces son 2 o 3, pero aproximadamente son 20 conceptos que nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Creo que mandamos de martes a jueves 4. Hoy enviamos la siguiente. ¿Y qué les parece si enviamos de sábado a viernes? De sábado a viernes, y el sábado, los que Dios les ponga en su corazón, subir en el grupo qué es lo que el Señor les ha mostrado, ¿no? Entonces, ya enviamos la primera que es sábado, la segunda domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado hacemos un resumen de todo esto que el Señor nos mostró acerca de la voluntad de Dios, que nos demos un tiempo como esposos, a lo mejor unos 5 o 10 minutos, y podamos compartir qué es lo que nos llena, nos enseña cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Porque ahora vamos a poder saber si algo sucede en nuestras vidas, esa no es la voluntad de Dios o si es la voluntad de Dios. Y que como hijos de Dios tenemos que imitar a Jesús, y ya vimos que Jesús
vino a hacer la voluntad del Padre. Aunque la voluntad del Padre fuera que él tenía que morir en una muerte muy difícil, esa fue la convicción de Jesús, hacer la voluntad del Padre. Y nosotros como hijos de Dios tendría que ser también nuestra convicción solamente hacer la voluntad del Padre. ¿Les parece? ¿Sí? Y vamos a tener también otra pequeña modificación. Vamos a empezar a vernos o a tener reuniones quincenales, ya no mensuales. Vamos a procurar vernos cada 15 días para que podamos avanzar con los temas que estamos viendo. Nuestra siguiente reunión va a ser el 11 de febrero, igual a las 7 de la noche. Y después va a ser el 25 de febrero, igual a las 7 de la noche. Para que ahí lo agenden. De todas maneras, les vamos a mandar recordatorios. Perdón, Y Angelito, ¿qué días fueron? No escuché bien. 11 de febrero. No. 12 de febrero. Sí, 12 de febrero. Y 26 de febrero. Sábado. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, lo vamos a llevar esta dinámica unos 2 o 3 meses y vamos a ir viendo si el Señor nos muestra ya volver a hacer al mes o seguir en cada 15 días. Entonces vamos a estar trabajando todavía esta siguiente semana la voluntad de Dios. Hola, Jorgito. Y bueno, pues nada, que sea el Señor en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. 12 y 25. Va a ser 26, 12 y 26 se mantienen. 12 y 26. Y bueno, pues vamos a terminar con Angelito, nuestra... Mande. se me fue el internet, ahorita se volvió a reconectar. ¿Las fechas son 12 y 25? 26. ¿26? Ah, 12 y 26. ok. Muy bien. Pues les agradecemos mucho este tiempo. Vamos a hacer despedidos con una oración. Que pasen excelente sabadito y lo que resta y domingo también. Primeramente nos vemos mañana, 11:30, por Zoom o por Facebook para el servicio dominical. Y bueno, pues también les seguiremos enviando las actividades de la semana. Hermanito Ron, ¿nos apoyas con la oración para finalizar, por favor? Amén, sí, amantísimo Dios, oh Padre, te damos gracias, Padre, porque tú nos reuniste, Señor, para ser mejores padres, Señor, mejores hijos, mejores hermanos, Señor, para con nuestras espositas, para con nuestros hijos, Señor, que son, Señor, testimonio de que nosotros, Señor, seguimos avanzando, Señor, en tu palabra, bendito Padre. Son nuestro espejo, nuestros hijos, Señor, y te pido, Señor, que tú nos enseñes por medio de tu palabra, Señor, y redarguya por medio de tu Espíritu Santo, Señor. A nuestro espíritu, Señor, se una a ti, Señor, en obediencia y amor, Señor, así, Señor, como tú lo has hecho con nosotros, Señor, siempre demostrando tu paciencia, tu misericordia, Señor, así hacerlo con nuestros hijos, con nuestra esposita, Señor, y las espositas con sus espositos, Señor. Te pido, bendito Dios, por aquellos, Señor, que no se han casado, Señor. Te pido que tú pongas en su corazón, Señor, obedecerte, Señor, para que lleven, Señor, su matrimonio, Señor, en rectitud, Señor. Te pido que tú muevas sus corazones, Señor, que tú muevas los medios, Señor, porque yo sé, cuando nosotros buscamos obedecerte, Señor, tú siempre, Señor, estás dispuesto, bendito Dios, que estemos alineados a tu palabra, Señor. No estatutos humanos, Señor, sino a tu palabra, bendito Dios, porque es la que siempre ha prevalecido por los siglos de los siglos, desde hoy hasta siempre, Señor. Te pido, Señor, que siempre, Señor, busquemos de tu palabra, Señor, busquemos la alianza, Señor, la dirección, por medio de tu Espíritu Santo que nos da el discernimiento, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, a erradicar, Señor, lo que ya nos sirve, Señor, y demos el paso de fe, Señor, para ser dignos obreros tuyos, bendito Dios. Te doy gracias por la vida del hermano Ángel, de la hermana Dianita, Señor. Sigue obrando en sus vidas, Señor.
derrama esa agua viva, Señor, para que pueda ministrar, Señor, a los matrimonios, bendito Dios, y a sus hijos, Señor, tenlos en el hueco de tu mano, bendito Dios. Quique, que no está aquí, Señor, que está en otro país, te pido que tú, Señor, lo bendigas, Señor, lo guardes, lo protejas, lo proveas, Señor. Te lo pido, y por cada joven, Señor, que está siendo ministrado por ese varoncito, Señor, te pido, Señor, que abra su entendimiento, bendito Dios, que abra su entendimiento de los jóvenes, Señor, para que tú, Señor, derrames, Señor, que vuelvan en sí, Señor, a tus caminos, bendito Dios, así como Jonás, Señor, que estuvo en la ballena y se dio cuenta, Señor, que tú, Señor, le estabas haciendo llamar la atención, bendito Dios. Te pido que esos jóvenes, Señor, que están no lejos de ti, Señor, porque tú estás cerca de ellos, Señor, porque tu promesa se cumple, Señor, porque tú no eres hombre para arrepentirte, Señor, sino tú eres un Dios verdadero, bendito Dios. Te pido por los niños, Señor, por la maestra de niños, de jóvenes, Señor. Te pido que tú, Señor, obres en sus vidas, Señor, porque seguirán, Señor, estableciendo tu reino, Señor, y nosotros como padres nos tenemos que preparar, Señor, para ser obreros tuyos, Señor, dignos obreros tuyos, Señor, valientes y esforzados, Señor, y tenemos que prepararnos, Señor. Nada viene gratis. Si no aprendemos a prepararnos, Señor, estaremos poniendo en saco roto, Señor, porque no estaremos guiando a nuestros hijos en tu palabra, Señor, sino en lo que creemos y posiblemente vagas historias, Señor, y no son historias, sino es tu palabra, Señor, la que va a prevalecer por los siglos de los siglos, Señor. Te doy gracias por este estudio, Señor, y te pido por los matrimonios, Señor, que están pasando por conflictos, Señor. Te pido que tú obres en esos matrimonios, Señor, que tú redargullas su corazón, Señor, que tú obres, Señor, en esa circunstancia, que pongas obreros útiles, Señor, para que sean acercados a ti, Señor. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, que vive y reina por los siglos de los siglos, de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amado Dios, Señor, gracias te doy. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Herón. Gracias, hermanitos. Dios les guarde. Buenas noches. Bendiciones, Angelito. Bendiciones, Dianita. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Dios les Bendiciones, guarde. Jorgito. Hasta luego, Nos Jorgito. vemos, Jorgito.